Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre Santo, este tiempo. Y gracias, Señor, porque nos permites hacerlo. Señor, meditar en tu palabra. Y rogamos tu bendición, Señor. Siempre necesitamos tu permiso, tu presencia, Señor, tu respaldo. Nos ponemos en tus manos para que todos, Señor, podamos aprender de ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Y es precisamente el que todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, ¿verdad? Es decir, todo lo que Dios permite y todo lo que no permite. Dice la palabra del Señor es para bien, ¿verdad? Para los que amamos a Dios. De tal manera que el Señor dice, dad gracias en todo. Y lo que Dios nos permite, amados hermanos, es siempre bueno para nosotros, ¿verdad? Y aun cuando en el momento no lo comprendemos, decimos, pero lo aceptamos, ¿verdad? Como de parte de Dios, porque todo es para bien. Así que las cosas que hacemos, hermanos, son buscando siempre la bendición de Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Por eso, no sé, en nuestro trabajo, como decimos, le echamos muchas ganas, ¿verdad? Porque queremos que las cosas salgan bien, ¿verdad? En nuestra relación con Dios, queremos que las cosas estén bien, por eso lo buscamos, ¿verdad? Por eso también estamos aquí, porque queremos estar con Él, porque queremos darle al Señor la honra y la gloria, ¿verdad? Y todo eso, dice en la palabra de Dios, es por nuestra conveniencia, ¿verdad? No lo dice en un sentido negativo, sino en un sentido positivo. Incluso el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Así que es correcto el que nosotros busquemos a Dios, sirvamos a Dios, honremos a Dios, porque deseamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo enseña, estar con Él siempre. Y cuando el Señor nos llame, pues con mayor razón estar en su presencia, ¿verdad? De tal manera que el hecho de que nosotros leamos la palabra de Dios, el que nosotros oremos a Dios, el que nosotros nos portemos bien, el que nosotros querramos que las personas conozcan a Dios a través de nosotros, todo eso, dice el Señor, es para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Es bueno, es para nuestra propia conveniencia. Y también, por ejemplo, los discípulos del Señor tuvieron este pensamiento también. San Mateo 19, ¿verdad? Allá entre los versículos 17 al 22 por ahí, el Señor platica con sus discípulos. Una persona se acerca a Él y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Es algo que conviene, es algo que es bueno para nosotros. Así que el Señor le dice, pues, guarda los mandamientos, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, cómo se va desarrollando, ¿verdad? El joven dice, yo ya los he hecho desde mi juventud. Dice, está muy bien eso, ¿verdad? No estás lejos del reino de Dios. Así que solo una cosa te falta, ¿verdad? Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿verdad? Entonces, realmente, uno de los aspectos que nos empiezan a inquietar, ¿verdad? En nuestro seguimiento al Señor es cuando el Señor nos dice, haz esto, haz aquello, para poder estar conmigo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se divide lo que nosotros hacemos y que consideramos que es para nuestro beneficio, y también el otro aspecto cuando Dios nos dice, para que puedas estar conmigo, para que puedas tener los beneficios como hijo de Dios, bueno, tienes que hacer esto. Y les inquieta a los discípulos, ¿verdad? Porque para poder seguir a Jesús, para poder obtener la presencia de Dios, para poder tener los beneficios de como hijo de Dios que somos, ¿verdad? Hay que dejar algunas cosas. Es decir, hay que hacer lo que Jesús dice. Y es ahí donde inquieta. Principalmente el aspecto económico es un aspecto muy difícil, ¿verdad?
para que la gente se desprenda. Estamos hablando de las cosas de Dios, por supuesto. Estamos hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Incluso hay muchos cristianos que no dan sus diezmos, ¿verdad? Como un ejemplo, porque no es fácil poder comprender eso. Y Pedro, en su inquietud, ¿verdad? Cuando el Señor dice, pues deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿verdad? Su seguridad de este muchacho pues estaba en sus posesiones, así que él se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Es decir, no quiso hacer lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Porque ¿qué voy a hacer si tengo que dejar esto? ¿Verdad? Ya no me conviene, ¿verdad? Ya no me conviene. Entonces, el Señor Jesucristo, hablando con Pedro, bueno, Pedro dice, Señor, pero entonces ¿quién pues podrá ser salvo? Si tenemos que desprendernos de aquello que a nosotros nos da seguridad, si tenemos que desprendernos de aquello a lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros, ¿verdad? Para poder seguirte, entonces ¿quién podrá ser salvo? Esta pregunta, amados hermanos, engloba a la humanidad. Engloba el sentir de la humanidad en general, como seres humanos. ¿Quién puede ser salvo? Es decir, ¿qué hombre, qué mujer, qué persona es capaz de dejar todo con tal de seguir a Jesús? Nadie, es lo que está diciendo Pedro. ¿Quién puede ser? Si esta persona tiene que dejar sus posesiones, si esta persona tiene que dar lo que tiene, se lo tiene que dar a los pobres, y entonces venir a seguir a Jesús, entonces, como nadie está dispuesto a hacer eso, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Verdad? Y entonces le dice Jesús, pues el que haga eso va a tener la vida eterna. Así de fácil. El que sea capaz de dejar lo que le estorba, ese es el concepto. El que sea capaz de dejar lo que le estorba para seguir a Jesús. No habla específicamente de dejar dinero, porque en otra ocasión el Señor dijo, el que no deje a padre o a madre o posesiones o casas o todo eso, dice, no es digno de mí. El Señor Jesús lo dijo. Pero se está hablando en el sentido, el Señor está hablando en el sentido de amar más aquello o amar a Jesús. ¿Qué tanto amamos a Jesús, verdad? Recuerden ustedes el mensaje del domingo pasado. ¿Qué somos capaces de hacer con tal de amar a Jesús? Así que ante la pregunta de Pedro, Jesús le dice, bueno, el que haga esto, heredará la vida eterna, ¿verdad? El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pedro pregunta, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y esto es natural del ser humano porque no es fácil dejar las cosas. No es fácil desprenderse de aquello que es importante para nosotros, de aquello que nos produce ganancias, ¿verdad? Hay personas, amados hermanos, que esperan, ¿verdad? Y con razón, correctamente, ¿verdad? Esperan los días que más se vende, ¿no? Por ejemplo, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Día de Muertos. Esos días en que mucha gente compra de todo, ¿verdad? Y mucha gente, no es fácil que diga, pues, híjole, cayó en domingo, ¿verdad? Híjole, voy al templo o no voy al templo. Es que es el día bueno, ¿verdad? El buen fin, ¿verdad? ¿Cómo le hago, verdad? Híjole. Entonces, ese tipo de cosas, amados hermanos, que tenemos, y no es que sean malas, ¿verdad? El Señor no dice que tengan nada de mal, nada, todo es correcto. Pero ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos impide el que nosotros podamos desprendernos de eso con tal de seguir a Jesús de la manera que Él lo pide?
¿verdad? Y esto es de analizarse perfectamente bien, ¿verdad? La familia nos ata muchas veces, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo llegaba a la casa, ¿verdad? Cuando era estudiante y apenas decían, hoy son las vacaciones, yo ya tenía mi boleto comprado y vámonos a Chiapas, ¿verdad? Pero si tocaba en horario de culto que yo llegara a la casa, por ejemplo, mi mamá me decía, ¿verdad? Ahí está la casa, entra a la casa, hay comida en el refri, ¿verdad? Ahí descansa, báñate lo que tú quieras, pero yo estoy en el culto, cuando yo regrese nos vemos, ¿verdad? Nada de que mi hijito, ¿verdad? No tiene mucho tiempo que no lo veo, lo voy a esperar y es importante porque en mucho tiempo que no, mi mamá no estaba. Ella estaba en donde tenía que estar, ¿verdad? En su convicción de estar en la casa de Dios. Y ese tipo de cosas, amados hermanos, son las que nos alinean, nos llevan en una dirección acerca de por qué hacemos las cosas. ¿Las hacemos porque nos convienen a nosotros o porque son para la gloria de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué lo hago? Y esto es algo que es muy importante que nosotros analicemos. Muy bien. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y es que Pedro tenía en su mente lo que ellos habían hecho. Dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado familias, y sí lo hicieron. Siguieron a Jesús 3 años y medio, por donde quiera que iba Jesús. Físicamente, literalmente lo dejaron todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran pescadores? Y la Biblia lo dice, dejando a su padre, dejando a la barca, ¿verdad? Siguieron a Jesús. Así que Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es decir, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? Y el Señor dice, yo les digo que ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Es un privilegio muy grande, amados hermanos, cuando las personas en su corazón deciden darle al Señor la honra y la gloria, que nada se interponga, que ellos hayan decidido que nada interfiera entre su amor a Dios y todo lo demás, ¿verdad? Y esto, amados hermanos, tiene que ver 100% con la salvación. ¿Cómo se llama el tema de hoy, hermanos? Lo dijo nuestra hermana Ángeles. Para su salvación, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando con para su salvación? Y es que todo lo que nosotros hacemos es y aporta de manera muy significativa para la salvación de los demás, para la salvación de mi familia, para la salvación de mis hijos, para la salvación de mi primo, para la salvación de mi tío, para la salvación de mi abuelito. Porque lo que ellos ven que yo hago y que digo que soy cristiano y que digo que amo a Dios y que digo que yo hago la voluntad de Dios, entonces les va a servir a ellos para que ellos también quieran amar a Dios así como yo lo amo, para que ellos quieran buscar a Dios así como yo lo busco. No propiamente porque me conviene a mí, ¿verdad? El que Dios me bendiga porque lo busco, sino porque a través de la bendición que Dios me da a mí de buscar a Dios, entonces los demás también son bendecidos, porque ellos también quieren amar a Dios. San Mateo 5:16. Así, de esa manera, cuando las personas vean lo que nosotros hacemos, cuando nuestra luz alumbra, cuando vean nuestras buenas obras, dice Mateo, ellos, las personas que nos rodean, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, nosotros hacemos esto, nosotros buscamos a Dios y gracias a Dios porque nos conviene, porque Dios nos bendice,
porque Dios nos cuida, porque Dios nos provee, porque Dios nos sana, porque Dios nos da todo lo que necesitamos, pero no es propiamente, ¿verdad?, para que nosotros estemos en una concha apropiándonos y gozándonos nada más de las bendiciones que Dios nos da sin que afecte a los demás. Tiene que afectar a los demás, tiene que ser de bendición para los demás. Si yo vengo al templo, mis hijos tienen que ver y tienen que saber que yo estoy en el templo. Si yo leo la Biblia, si yo oro a Dios, todas las personas que me rodean, en este caso como los más cercanos, como familia, tenemos que afectarnos los unos a los otros para que Dios también les bendiga a ellos, porque ellos sean afectados para que busquen también a Dios y también se gocen en el Señor, si es que tienen esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23, 1 Corintios capítulo 10, que es la lectura que hicimos. Todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto significa, amados hermanos, que la vida del cristiano, que la vida del Hijo de Dios, que la vida de la persona que ama a Dios, es una vida que también ama a los demás. Por lo tanto, lo que va a hacer, lo que hace, lo que dice, la forma en que actúa, la forma en que hace las cosas, los lugares a donde asiste, etcétera, las palabras que utiliza, deben de ser únicamente, de acuerdo a esta palabra de Dios, deben de ser únicamente, amados hermanos, solamente lo que conviene y solamente lo que edifica. Lo que conviene y lo que edifica. Cuando el Señor Jesucristo fue a bautizarse con Juan el Bautista, Juan no quería, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesucristo le dice, deja, porque así conviene. ¿Qué es lo que conviene? Así conviene que se cumple toda justicia, dice el Señor Jesús. Es decir, así conviene que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Lo que nosotros hacemos y lo que nosotros debemos hacer debe de ser para que se cumpla la palabra de Dios. Es decir, debe de ser para que los demás, las personas, puedan ver en nosotros lo que está escrito. Amados hermanos, la palabra de Dios que está aquí escrita solo es tinta y papel. La palabra de Dios se cumple a través de la vida de todos y cada uno de los que amamos a Dios. De otra manera, solo es papel y tinta. No pasa de allí. Es letra muerta. Pero tiene vida cuando vive a través del buen vivir de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que todo me es lícito. Y hay personas, ¿verdad?, que dentro de su soberbia, ¿verdad?, que no entienden lo que dice la palabra de Dios. Dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? El Señor, he encontrado libertad en el Señor, dicen. Así que si no quieres ver, pues cierra los ojos, ¿verdad? Y hacen y deshacen. No les interesa el dar buen testimonio, no les interesa que sus palabras lastimen, no les interesa que su forma de ser, su forma de actuar, las cosas que hacen, no les interesa que los demás, al cabo dicen, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo lo amo. Eso es mentira. La primera manifestación de que nosotros amamos a Dios, dice Juan, es que nos amamos los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, lo que nosotros hacemos debe de ser lo que conviene y también debe de ser lo que edifica. Las palabras deben ser edificantes. Los sentimientos deben ser edificantes. Es muy triste. Creo yo que tal vez no haya cosa más triste que una persona le diga a otra te amo cuando no sea cierto. Le abrace, ¿verdad?, cuando no lo siente, cuando no sea de corazón, ¿verdad? Y peor todavía cuando le decimos a Dios te amo,
Pero como decíamos el domingo pasado, que nos enseña la palabra de Dios, ¿por qué, verdad, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo, verdad? Así que, amados hermanos, lo que nosotros hacemos como hijos de Dios debe de ser para honra y gloria de Dios, pero debe de ser para bendición de las personas, porque la salvación que nosotros tenemos en Cristo debe de ser un canal que llegue hacia las demás personas para que también ellas reciban salvación. Bendito sea el nombre del Señor. La base de la salvación, amados hermanos, la base de la libertad que yo tengo en Cristo, ¿verdad? No es para que yo haga lo que yo quiera, no radica en que yo haga lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso de las cosas. No es para eso, sino que es para que glorifique el nombre de Dios y bendiga a las personas. Aquí da algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿verdad? Dios nos da libertad en todas las cosas, siempre y cuando no afectemos a nadie, siempre y cuando no seamos de mal testimonio para nadie, ¿verdad? Así que, amados hermanos, es muy importante que nosotros consideremos que lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, es para la salvación. Y yo he hecho mucho énfasis en esto, porque es muy hermoso ver la casa de Dios con los hijos de Dios aquí. Es muy hermoso. Pero saben, cuando hay una banca vacía, cuando hay un lugar vacío, es un mensaje que la persona que se sienta en ese lugar, ¿verdad? Porque tenemos nuestros lugares, ¿verdad? Siempre vamos a la misma banca, siempre vamos al mismo lugar, ¿verdad? Pero el mensaje que damos, hermanos, cuando ese lugar está vacío, el mensaje que damos es: no es importante estar en la casa de Dios. Cuando la Biblia está en su estante allí, ¿verdad?, guardada, y toda la semana está allí y no se mueve, el mensaje que damos es: la palabra de Dios no es importante para que yo la lea. Cuando el lugar de oración no ha sido ocupado, ¿verdad?, en toda la semana, el mensaje que damos es: no es importante la oración. ¿Y saben qué? Las demás personas se dan cuenta si oramos, si leemos la palabra, si vamos al templo, ¿verdad? Las conversaciones que tenemos en casa, todo eso sale de nosotros y llega a los demás, ¿verdad? Y llega a los demás. Por eso, amados hermanos, el versículo 24, ¿verdad?, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es muy sencilla, ¿verdad?, la palabra del Señor, muy clara. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Gracias a Dios, porque Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos cuida, Dios nos protege, porque el Señor, como dicen por allí, no se queda con nada, ¿verdad? Yo no sé en qué versículo esté, San Hugo 3:4 tal vez, ¿verdad? Pero es cierto, Dios es bueno, amén. Y Dios es muy misericordioso. Y gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite. Pero la vida nuestra, lo que nosotros hacemos, tiene un propósito, hermanos. Tiene el propósito de impactar, propósito de afectar positivamente la vida de las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros demos testimonio de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, ninguno busque su propio bien. Lo que yo hago, lo que yo digo, o sea, todo es importante, ¿verdad? Y vean ustedes, estos versículos son muy hermosos. Estamos considerando desde el 23 hasta
hasta el 33, ¿verdad? Dice, el 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Debe de ser para que glorifique el nombre de Dios, y como glorifica el nombre de Dios, también debe de bendecir a las personas. Pero el versículo 32, amados hermanos, es para mí la conclusión de todo este tema que es muy hermoso. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, a nadie, ¿verdad? No seáis tropiezo. Que vuestras palabras sean sazonadas, ¿verdad? Que sean bonitas, agradables, que provengan de un corazón sano, de una mente sana. Que los hechos, ¿verdad?, sean para beneficio de las personas. Nos conviene estar cerca de Dios porque Dios nos bendice. Pero a las otras personas, amados hermanos, a los que nos rodean, les conviene estar con nosotros porque a través de nosotros Dios los bendice también. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. El tema de hoy es para su salvación, para la salvación de los que están a nuestro alrededor. Que Dios nos bendiga.